Buenas tardes, voy a empezar el video para la materia de legislación comercial y tributaria, donde nos piden hablar de los impuestos. Las generalidades de los impuestos en Colombia. Los impuestos son una obligación fiscal que los ciudadanos y empresas deben cumplir para contribuir al financiamiento del Estado. El sistema tributario se divide principalmente en impuestos nacionales administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida como la DIAN, e impuestos territoriales administrados por las entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios. Estos ingresos permiten al Estado financiar actividades y servicios públicos como salud, educación, seguridad y desarrollo social. La clasificación de los impuestos en Colombia se pueden clasificar en varios tipos según sus criterios, según el ente recaudador, según su base gravable o según su periodicidad. Según su ente recaudador son impuestos nacionales o impuestos territoriales. En los nacionales podemos ver recaudados por el gobierno central como el impuesto sobre la renta, el IVA, impuesto al patrimonio. En los territoriales podemos ver los recaudados por entidades regionales o locales, como el impuesto predial y el impuesto industrial y al comercio ICA. Según su base gravable son directos o indirectos. Los directos gravan directamente los ingresos o el patrimonio contribuyente, como el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio. Los indirectos gravan al consumo de bienes y servicios, como el IVA y el impuesto al consumo. Según su periodicidad son permanentes o transitorios. Los permanentes se aplican de forma indefinida, como el IVA y el ICA, y los transitorios se aplican en periodos específicos, dependiendo ya sea mensual o semestral. La territorialidad de los impuestos son impuestos nacionales o impuestos territoriales. Los nacionales se aplican a nivel nacional y son los mismos en todo el país, afectando a personas y empresas que residan o tengan operaciones en el país, en Colombia. Los territoriales son impuestos que varían dependiendo del lugar donde se generen los ingresos o se encuentran los bienes. Estos pueden diferir en tasa y en forma de aplicación en cada municipio o departamento. Los periodos de presentación y pago. Cada tipo de impuesto tiene un periodo específico de declaración y pago, determinados por la ley y el gobierno nacional o las entidades territoriales. Algunos ejemplos de periodos son los impuestos sobre la renta, el IVA o el impuesto de industria y comercio ICA. Los impuestos sobre la renta, la presentación es anual con fechas de vencimiento entre marzo y mayo para personas jurídicas o en agosto y octubre para personas naturales. El IVA, la presentación es bimestral o cuatrimestral dependiendo el tipo de contribuyente. Y el impuesto del ICA, la presentación y pago es mensual, bimestral o anual según el municipio o distrito. Un ejemplo aplicado a un impuesto nacional y un impuesto distrital. El ejemplo de impuesto nacional es el impuesto sobre la renta. Este es un impuesto directo sobre los ingresos de personas naturales y jurídicas en Colombia. La base gravable se calcula restando los costos, deducciones y descuentos fiscales a los ingresos brutos del contribuyente. Las personas jurídicas presentan la declaración de renta anualmente y se pagan con anticipos y cuotas a lo largo del año fiscal siguiente. El impuesto distrital es de ICA. Este impuesto territorial que grava la actividad industrial, comercio de servicios en una jurisdicción. Cada municipio o distrito establece su propia tarifa y regulación para el ICA, que puede variar. En Bogotá, por ejemplo, las empresas deben declarar y pagar el ICA de forma bimestral. Aquí hay un borrador del impuesto y el ejemplo aplicado. En impuesto nacional, el impuesto sobre la renta, vamos a grabar el año anterior, que es 2023. Estamos tomando el ejemplo de una empresa, una persona jurídica, con unos ingresos brutos de 500 millones, unas deducciones de 100 millones para una base gravable de 400 millones.
El impuesto que se realiza aquí en Colombia sobre la renta es del 33%. Este 33% sobre los 400 millones son 132 millones. Se van a hacer unos anticipos de 20 millones, a lo que queda un saldo por pagar de 112 millones. Y en el ejemplo para el ICA, el impuesto distrital de acá de Bogotá, el periodo de declaración va a ser mayo y junio de este año 2024. La actividad económica es un comercio minorista. Los ingresos brutos del periodo son 50 millones y la tarifa que se aplica es del 0.965%. Esta tarifa aplicable sobre los 50 millones son 482.500. Vamos a ver nuestras conclusiones. La primera es la diversificación y complejidad del sistema tributario. En Colombia el sistema de impuestos está segmentado en distintos niveles, con una clara distinción entre impuestos nacionales y territoriales. Esta diversidad permite a los diferentes niveles de gobierno asegurar recursos para atender sus necesidades particulares, pero también hace que el cumplimiento tributario sea complejo para los contribuyentes, quienes deben estar al tanto de normativas y fechas de pago variables. Nuestra segunda conclusión es la importancia de la territorialidad en los impuestos. La territorialidad de los impuestos en Colombia permite que cada municipio o distrito ajuste sus impuestos a la realidad económica de su zona. Sin embargo, esta variación puede presentar desafíos de cumplimiento para las empresas que operan en varias regiones, ya que deben ajustarse a diferentes tasas y periodos de pago según la ubicación de sus actividades económicas. Y nuestra tercera conclusión es la periodicidad y planificación en el cumplimiento tributario. Los periodos de presentación y pago de impuestos en Colombia están estructurados para diferentes frecuencias, ya sea anual, bimestral, cuatrimestral, lo cual permite cierta flexibilidad, pero requiere una planificación adecuada por parte de los contribuyentes para evitar sanciones y mantener su situación fiscal al día. La correcta administración de impuestos como el del renta o el del ICA es fundamental para evitar inconvenientes con las autoridades tributarias. Tenemos nuestra bibliografía y con esto hemos llegado al fin de la presentación. Muchas gracias.